Este es el lema de este año. Quedó atrás el círculo vicioso y se implanta el círculo virtuoso. Axioma. Se congela el círculo de antimateria astral en el universo local y se produce una transformación geopolítica tenaz. Esto nos está hablando de que van a escuchar ustedes y a ver por la televisión, por la radio, se va a leer por la prensa todos los acontecimientos que se van a plasmar este año. La guerra en Ucrania va a seguir. No importa lo que digan ahora los rusos y quienes no son los rusos. Pueden negociar. Las grandes potencias negocian. Una parte de lo que negocian lo sabemos nosotros. Otra podemos conjeturar. Pero la mayoría de las cosas que dicen son falsas. Y por lo tanto la guerra sigue porque es la conveniencia de los rusos y de quienes no son ellos. Va a haber otro tipo de problemas. Ya hemos conocido lo que ha acontecido en un país que amamos mucho, que lo hemos visitado, que lo conocemos, en Venezuela. Nuestros soldados, nuestros oficiales se destacaron heroicamente yendo a salvar a esa nación de su dictador. Y lo han apresado y tendrá que responder ante la justicia por sus crímenes. Pero el problema allí no se ha solucionado todavía. O sea, eso es parte de esta profecía, porque sigue la problemática de que continúen los mismos gestores de la dictadura. Por otra parte, aquel que fue elegido como presidente y la que aparentemente era elegida como vicepresidenta han sido dejados a un lado. Eso es evidente, clarísimo. ¿Por qué? Conjeturar una vez más. Conveniencia. Pero nosotros oramos para que descabezada de la dictadura, la patria de Bolívar pueda ser totalmente libre y se pueda instaurar allí un gobierno dirigido totalmente por venezolanos, no por nadie más que se introduzca allí. Va a haber problemas en otras partes del mundo. China va a entrar en una convulsión muy grande porque una vez más van a tratar de apoderarse de la isla de Taiwán. Si eso sucede, va a haber un descalabro en toda esa zona del Pacífico que puede extenderse hasta Europa y quizás mucho más. Va a caer el actual jefe del Partido Comunista Chino. El que lo suceda lo va a hacer mejor, porque va a ser de lo mismo y en ese tipo de régimen no se puede esperar nada bueno. Eso es parte de lo que se puede concebir a través de esta primera profecía. La segunda, hay un triple accidente aéreo, o sea, pueden chocar 3 aviones juntos. Ojalá que no ocurra esto, porque la profecía cuando se cumple fracasa. Y esto va a producir también una serie de malestares en la aviación internacional, porque lo cierto que la gente no sabe que los aviones no tienen toda la limpieza, el cuidado, el mantenimiento y la capacidad ejecutiva que se puede esperar, porque hay pilotos que beben bebidas alcohólicas. Eso es ilegal, pero lo hacen algunos. Hay otros que hacen otras cosas. Mientras que eso suceda, pueden ocurrir situaciones terribles como las que han ocurrido. A veces hemos sabido cómo ha habido algunos pilotos que por problemas personales, psíquicos, económicos, de cualquier otra índole, incluso amorosos,
han estrellado el avión y han perecido ellos y todos los que iban dentro. Va a ser un año difícil para la aviación, cuidado con eso. La número 3. Después del paradigma y el axioma, viene la praxis. O sea que en el Caribe central y en Filipinas pueden haber unos maremotos grandes, unos tsunamis. Y puede ocurrir también que eso traiga consigo terremotos. Eso va a afectar a las más de las islas del Caribe, a las islas Filipinas y parte de otras islas del Pacífico Central. Hay un querigma que habla de cambios políticos en Cuba al fallecer el dictador Raúl Castro. Hay que tener en cuenta que cuando vemos en la televisión, en los periódicos, cualquier día, a Raúl Castro, no siempre es él, es su doble o su triple. O sea, no estamos seguros en este momento si el régimen oprobioso que desgobierna Cuba está utilizando cualquier marioneta porque temen el descalabro político y social que pudiera acontecer una vez que públicamente se conozca que Raúl Castro está fuera de la escena. ¿Qué va a pasar allí? Ojalá que el gobierno americano haga con Cuba y con Nicaragua lo que ha hecho con Venezuela. Cuba no tiene petróleo, tiene bagazo de caña. Y no creo que Nicaragua, que yo conozco también, tenga algo demasiado valioso. Pero hay una cosa muy valiosa, la gente que está padeciendo, sufriendo allí. Y nosotros oramos para que puedan recibir la ayuda. Muchos de estos países no tienen posibilidad de sus ciudadanos de dar un golpe de Estado. Tienen que ser las Fuerzas Armadas, los políticos, o tienen que recibir una ayuda. Si no hay esa ayuda, pues es muy difícil que puedan ser liberados. Hay una didaque, que es el intento de eliminación de varios jefes de Estado. O sea, va a pasar eso, ha estado sucediendo con Vladimir Putin, que lo gobierna a su manera. Rusia ha sido algo reciente, eso puede seguir. En la profecía se habla también que puede ocurrir esto con el presidente Zelensky de Ucrania. Hay que tener en cuenta que Ucrania fue parte de la Unión Soviética. O sea que no justifica lo que ha hecho Rusia, pero fue parte de Rusia en un momento histórico determinado. Y tenemos el caso de Crimea. Bueno, Crimea Nikita Khrushchev, cuando era el jefe del Partido Comunista Soviético, pues les regaló Crimea porque ese era un gobierno totalmente autocrático. Y eso ha traído estos otros problemas que hemos sabido con Crimea. Y Putin ha tratado de anexarse de nuevo y recuperar Crimea. Pero lo cierto es que históricamente todo eso fue parte de Rusia en un momento determinado. Repito, eso no justifica. Pero lo que menos pasa en este mundo es que se respetan las justificaciones. Porque justificación viene de justicia. Y en este mundo pasa cualquier cosa menos la justicia. Hay una crisis de rema que va a afectar terriblemente a México. Nosotros lo lamentamos, conocemos México, lo amamos. Van a haber problemas allí porque en México hay una fuerza izquierdista. De hecho, hay que decir que el partido Morena no tiene características derechistas. Entonces puede haber una situación complicada con esta gran nación americana. Y eso puede producir un descalabro. Hemos visto que los que más entran a este país a veces ilegalmente son los que vienen de México. Hay de otros países que también entran o lo intentan, pero
históricamente ha sido México el que más ha enviado, no el gobierno, no la nación, pero sí los ciudadanos allí en función de las complicaciones de esa nación. Y son los que más han venido, que el problema grave es que han venido muchos delincuentes que cometen crímenes y tranquilamente después se van a su país, después vuelven cuando ha pasado algún tiempo. Eso pasa con otros de otras naciones, pero desgraciadamente eso puede influir en todas las situaciones convulsivas que van a acontecer en México. Hay una crisis que ya ha empezado, que no va a ser nada fácil, y es en el Vaticano. Desde que inició su pontificado, el Papa actual, León XIV, ese pontificado ha estado plagado de problemas con los cardenales que lo eligieron a él. Muchos de ellos se han arrepentido de haberlo hecho. Nosotros pensamos que es un buen hombre, un buen sacerdote, un buen obispo, y creo que es muy buen papa. No es perfecto. ¿Dónde está la gente perfecta? Ni ustedes ni yo lo somos. Y él tiene muchas situaciones convulsivas, complicadas en su propia persona. De acuerdo con la Gnosis, él es la reencarnación de Martín Lutero. Entonces, todas estas situaciones que estamos viendo teológicamente, que si iba a quitar las devociones a la Virgen María, que se iba a quitar algunos sacramentos, ya ha dicho que va a suspender el sacramento de la penitencia, la confesión y cualquiera otro que él considere que debe hacer lo mismo que planteaba Martín Lutero en sus 95 tesis que se publicaron clavadas con un puñal en la puerta de la catedral de Wittenberg. Hubo otras 5 que iban con las 95 que quedaron fuera porque a última hora, esto se sabe muy poco históricamente, él se arrepintió de ponerlas todas porque las últimas 5 eran muy fuertes. No eran falsas, pero eran extremadamente catastróficas para aquel momento. Este hermano nuestro es un individuo, para mí, con una gran capacidad espiritual, mental y con una gran agilidad de maniobra. Pero está en peligro. Lo quieren eliminar, no va a ser el primer papa que eliminen en la historia. Los cardenales y los que no son cardenales, ahí está metida la logia Propaganda 2, están metidos los falsos, los verdaderos Illuminati. O sea, hay todos los movimientos ocultos de magia negra metidos allí, en la curia. No son gente extranjera, entre comillas, sino gente de allí dentro. Va a pasar algo tremendo en el Vaticano este año. Hay otro problema que tiene a la humanidad en vilo. ¿Existen o no los extraterrestres? Por supuesto que sí existen, están entre nosotros hace siglos. Fueron los que construyeron las pirámides, los que hicieron todo lo que hay en Göbekli Tepe. Hay muchísimas expresiones monumentales en el interior del mar, cerca de las Antillas y en otras partes, y por supuesto otras que están en la superficie, que no fueron hechas por civilizaciones humanas. O sea que hay muchos testimonios de que sí ha habido presencia y sigue habiéndola y están inseridos, incrustados entre nuestro tipo de humanidad. Unos son conscientes de eso, otros ya perdieron la conciencia de sus orígenes. Pero sí hay naves interestelares que han estado dando vueltas y los gobiernos lo saben. No quieren producir, y en esto creo que tienen una buena intención, un pánico general. Por eso no lo han dicho. Pero a mediados de este año, una película que se ha estado promocionando es una revelación que viene y está articulada para preparar a la humanidad para cuando aparezcan de una manera más abierta. Van a nublar el cielo y eso va a ocurrir
en ese periodo que va de 2026 y 27, sobre todo 2027 hasta el 2033, que es el momento en que casi todos los visionarios, iluminados, profetas, dicen que va a venir el momento cósmico de la reaparición del Señor de la historia. Nosotros le llamamos Cristo, otros le llaman el Mesías, otros Imán Mahdi, otros le llaman el Bodhisattva, otros le llaman Maitreya, pero va a ser el mismo personaje. Entre los pronaos tenemos que al borde del sitio donde se halla el Dalai Lama en la India, porque él tuvo que exiliarse del Tíbet, porque los chinos comunistas hicieron algo terrible, poco conocido. En la época en que él fue instalado como Dalai Lama, los chinos tranquilamente establecieron otro individuo para que fuera un émulo del Dalai Lama. Y entonces le llamaron el Pachet Lama. Y hasta ahora hay un Pachet Lama. Allí también hay otro personaje, que es el Techu Lama. Ese se asocia con Kutumi Lao Sin, pero eso es otro asunto aparte. Va a pasar otro intento de eliminación del Dalai Lama y ellos quieren evitar que siga esa tradición de las lamacerías que elige a un niño que ellos postulan que es la reencarnación del último Dalai Lama. Yo tengo ciertas dudas en cuanto a eso, porque la misma tradición budista habla de los skandhas y no daría tiempo a que se formaran los skandhas de una personalidad a otra y la forma que ellos lo plantean. Eso tiene grandes contradicciones y la idea de los Dalai Lama es mucho posterior a la vida de Siddhartha Gautama el Buda. Esto traería otro descalabro internacional porque el Dalai Lama es un personaje a la altura del Papa, porque la Iglesia Católica Romana tiene más de 500 millones de adherentes. El budismo tiene el doble. O sea, en las zonas de Asia y en otras partes del mundo, los budistas, que son diversas denominaciones también, budismo Hinayana, Mahayana y otras ramas, pues son más de los que en Occidente se postulan. En un absurdo logoito, hay nuevas epidemias que van a surgir. Esta misma ola de esta gripe que está viendo, probablemente como la otra que hubo hace unos años, que fue muy famosa, tristemente famosa, pues ha sido producida en laboratorio por los malos. Y desgraciadamente quieren perturbar a la humanidad. Esto va a producirse entre este año y el 2033 también. Hay que darle cuenta de eso porque les recomiendo a todos que se vacunen contra el flu, como que se vacunen también, como es lógico que hagan, contra otros tipos de virus que hacen daño a la humanidad. Algunos hacen daño morfológico, otros hacen daño psíquico. O sea, nada de eso es favorable para el desarrollo de nuestras capacidades pensantes, sencientes y físicas. Hay un hundimiento de un barco transatlántico de recreación. O sea, va a ser algo tremendo lo que va a ocurrir, algo semejante, aunque no igual, a aquello que pasó a principios del siglo XX, que se hundió un famoso barco, la misma vez que salió por primera vez, se hundió. Hay muchas especulaciones acerca del Titanic, pero se han quedado en que nunca se supo exactamente cómo había ocurrido, pero sí se hundió. Y junto con ese hundimiento perecieron muchos seres humanos. Va a pasar algo parecido, ojalá que no ocurra. Recuerden que la profecía, cuando se cumple, fracasa. Hay en el moto de un anatema, una maldición, que
está hablando de algo que va a suceder en África Occidental. Un proceso de golpe de Estado simultáneo en varias naciones. Pero va a haber un florecimiento de un país que ha sido muy olvidado. Allí se dice, y no pasa de ser un dicho, que está el Arca de la Alianza. También se dice que allí en Etiopía está la Biblia original, porque todas las otras Biblias han sido tergiversadas, prostituidas, han sido variadas. Esa es la verdad. Lo que nosotros vemos como Biblia no está completo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero ellos tienen una versión que es probablemente la más auténtica. En estos tiempos ellos están abriéndose a que eso sea conocido y están también en actitud positiva a que se vaya y se encuentre allí, que está en un monasterio muy fuera de las capitales de provincia, y allí está el arca de acuerdo con la tradición. Habrá que ver si eso es así. Yo personalmente pienso ir a verlo. Entonces, allí va a ocurrir un nuevo Dubái. O sea, va a haber una transformación tremenda en Etiopía. Eso es un aspecto favorable de la profecía para este año. Y tenemos, y esto es bastante difícil de decir, van a aparecer entidades extrañas en las casas de las personas. En cualquier país del mundo van a haber ectoplasma, cascarones astrales, y eso va a ocurrir de tal manera que se van a apoderar hasta de algunos animales, de pajarillos, de gatos, de perros. Entre todos los gatos son los más curiosos. Los gatos de todos estos animales, entre comillas, domésticos, son los más inteligentes. No por ser felinos, sino porque han estado muy cerca de los seres humanos y llegaron a absorber muchas de nuestras características. Y nosotros las características de ellas y sus enfermedades, las conocidas y las que no se conocen. Entonces va a haber un movimiento difícil con los animales y se van a infectar. Por lo tanto, mi recomendación a los que tienen mascotas es que los vacunen, que tengan cuidado con ellos y que sean ustedes cuidadosos, porque hay gente que de la comida que come también las mascotas. Eso tiene una definición, pero yo no la voy a dar porque no voy a ofender a la gente. Pues ¿para qué lo voy a ofender si ustedes saben lo que es? Pero hay gente que está comiendo y le dan de comer al gato, al perro. Y me parece que es un gesto de amor. Pero es una suciedad, pero una humanidad que es sucia. Esto es algo que tienen que tener cuidado con respecto a los animales. Al final de la profecía hay que decir que el año que va a ser más significativo va a ser el próximo año. O sea, este es un año preparatorio. Va a haber un proceso entre este año, a mediados, y el próximo, ustedes van a ver y después van a darse cuenta si lo que decimos aquí se cumple o no. Pueden ustedes ver las cosas que yo he dicho a lo largo de los años. Curiosamente se han cumplido muchas cosas. Entonces, lo que viene va a ser no una invasión extraterrestre, pero se va a parecer mucho. No creo que vengan con malas intenciones, pero no todos van a ser iguales. O sea, vendrán algunos con propósitos hegemónicos. Habrá algunos que vendrán a ver lo que pueden coger entre nosotros, lo mismo que han hecho los europeos con nosotros. O sea, los españoles cuando llegaron a las tierras de América, se le hundían los galeones, los barcos, en el Atlántico porque llegaban de tantas cosas que se robaban que la avaricia rompe el saco y se hundía. Y eso ha pasado con los españoles, con los portugueses, con los ingleses, con los franceses y con otros. Eso puede pasar también con los extraterrestres. Que va a venir una porción que viene a coger de nosotros lo que pueda, entre ellos el agua. Y vendrán otros con las mejores intenciones para ayudarnos. ¿Cómo vamos a saberlo? Jesús dice en el Evangelio, por sus frutos los conocerán. Este es el resumen
que ha sido recibido por este servidor.